Así que tenemos, ¿no?, al invitado la posibilidad de hablar, ¿no? Así que vamos a saludar, para hablar justamente de esto, a Juan Gali, que es ex subsecretario del Interior del gobierno de Sebastián Piñera. Juan, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío. Juan, ¿qué está pasando en Chile? ¿Qué está pasando con Carabineros, que antes era una fuerza que parecía muy difícil de tocar y hoy que parece que no cuesta nada matar a un carabinero? Sí, lamentablemente estamos viendo una escalada de violencia en Chile ya desde hace, yo diría, un par de años, que ha tenido dos síntomas bastante profundos. El primero, una validación de la violencia que se produjo luego del estallido social en el año 2019, en que se validó muchas veces la violencia como método de acción política, y parte de la acción fue atacar y deslegitimar a las fuerzas policiales y especialmente a Carabineros de Chile. Y el segundo fenómeno es un aumento, tú ya lo decías, un aumento importante de los homicidios. Chile sigue teniendo una de las tasas más bajas de homicidio de Latinoamérica, pero esta está subiendo de manera importante, especialmente después de la pandemia, y se acerca a las tasas de homicidio que vemos en otros lugares de nuestra región y se aleja más bien de las tasas que son propias de países desarrollados como los países de la OCDE o de Europa. Y respecto de estas discusiones que empiezan a plantearse en el Congreso, de las reformas, de si hay que aumentar las penas para quienes atenten contra carabineros, de si hay que darles más herramientas para que puedan defenderse en caso de ser agredidos, ¿cómo está viendo estos debates que se están dando ahora en Chile? Ahora yo te diría que esto es una evolución que ha sido bastante compleja porque una de las soluciones es darle a las policías la certeza de que si va a actuar y va a tener que actuar mediante la propio de las fuerzas policiales, ¿no es cierto? Que lo va a hacer respaldado por la institucionalidad. Y lo que hemos visto en el pasado en Chile, lamentablemente, es que algunos carabineros que han debido actuar no solo con la utilización de las armas, sino que incluso utilizando la fuerza, han sido imputados con intento de homicidio u homicidio frustrado por parte de la Fiscalía y no han sido respaldados debidamente por las fuerzas políticas. Y quizás aquí hay un problema también que es coyuntural. Lamentablemente aquellas fuerzas políticas que hoy están en el gobierno, ¿no es cierto?, han sido, cuando eran oposición, fueron aquellas que fueron más duras con Carabineros y por lo mismo Carabineros no tiene certeza de cuánto respaldo va a tener si es que está en una situación complicada como tener que utilizar la fuerza para resguardar el orden público o hacer valer la seguridad. Me viene muy bien esto que dice Juan para invitarlo a que veamos juntos dos momentos breves que ocurrieron en estas zonas y que tienen que ver con la respuesta política a esta crisis y la respuesta también de la sociedad frente a esto. Primero quiero que escuchemos juntos lo que decía Gabriel Boric a raíz justamente del asesinato de esta oficial el fin de semana. Son los delincuentes los que tienen que sentir miedo, no las instituciones, ni menos la ciudadanía honesta, trabajadora, que es la gran mayoría de nuestra patria. A quienes estén pensando hoy día en perpetrar delitos, la van a tener muy difícil, porque Carabineros y las policías van a responder con toda la fuerza de la ley y el derecho. Y en esto cuentan, como saben, con todo nuestro respaldo. Claro, escuchábamos ahora a un Boric con un discurso muy diferente al que tenía cuando no era presidente, un poco lo que recién nos decía Juan. Ahora quiero que veamos también lo que pasó recién, cuando fue a lo que sería la ceremonia de entierro de Rita Olivares, esta carabinera que fue asesinada. Fíjate cómo lo recibían el presidente.
muy similar al de la amnistía, todo con el ingreso del presidente de la República, complicado entonces, y que seguramente lo va a... Se escucha, ¿no? Asesino, asesino, le gritaban al presidente Boric. Juan, ¿cómo interpreta estas dos situaciones? Por un lado, este cambio y este endurecimiento del discurso, y por otro lado, este recibimiento que tuvo, por lo menos, por parte de un grupo de personas. Sí, yo te diría el principal problema que tiene el presidente Gabriel Boric y su coalición de gobierno es de credibilidad frente a la ciudadanía. Son esos ciudadanos que no se olvidan que hace un par de años atrás era su coalición y el mismo presidente, a través de sus votos como diputado y a través de sus declaraciones muchas veces muy agresivas en contra de Carabineros, el que dañó la legitimidad de la fuerza policial del Estado de Chile para enfrentar la violencia que venía desde los delincuentes. Entonces hoy día, cuando lo escuchan endurecer el discurso, ven una contradicción que hace que sea poco creíble, y ahí yo divido las cosas. Una cosa es la ciudadanía, ¿no es cierto?, que le cuesta creer este cambio y por lo tanto le cuesta ver sinceridad en estas palabras, más allá de la dureza del tono que utiliza hoy día el presidente Boric. Pero yo creo que lo que es más grave es que desde las propias policías, yo creo que muchos de los funcionarios policiales no saben si esas palabras, esos discursos duros ahora, se van a transformar en acciones de apoyo cuando eso signifique costos políticos. Porque, ¿qué va a pasar cuando un carabinero, como ocurrió en el pasado, un carabinero tenga que usar su arma de fuego frente a un malabarista, como ocurrió en el sur de Chile, en Panguipulli, y debió usar su arma de fuego y resulta que lo trataron de asesino y finalmente la Corte Suprema de Chile declaró que ese carabinero había actuado en legítima defensa, lamentablemente teniendo que utilizar su arma de fuego y lamentablemente quitándole la vida a un ciudadano. Pero la pregunta es, en una situación similar ahora, ¿tendrá ese carabinero el respaldo del gobierno, dadas las actuaciones en el pasado que tuvo el presidente y tuvo por su coalición? Esa es la incertidumbre ante la cual probablemente los carabineros actúan con muchísimo más reticencia que lo que lo harían si es que tuvieran total certeza del respaldo gubernamental. Es muy interesante esto que está planteando Juan. A ver si lo entiendo bien. Lo que usted está diciendo es mucho más importante que si se sanciona tal o cual ley, es que los carabineros sientan el respaldo de las autoridades políticas para poder actuar. ¿Este sería el punto? Así es, pero y un respaldo creíble, Darío, porque el problema que tiene el actual gobierno, y es lo que te decía, es que el pasado no se puede borrar. Y en el pasado fueron ellos quienes le quitaron el respaldo a Carabineros. Entonces, tienen que poner un estándar muchísimo más alto. No basta simplemente con declaraciones, va a tener que haber un respaldo mucho más explícito, va a tener que haber una situación de crisis para que realmente las autoridades políticas tengan que definirse. Si se van a poner detrás, incluso con dudas, yo no te digo que, porque en esto nunca hay certeza, con dudas respecto de si la actuación del carabinero fue correcta o no. Ante la duda, ¿a quién van a respaldar? ¿Van a respaldar al carabinero o lo van a atacar? Y esa es la incertidumbre con la que hoy día viven los carabineros y lamentablemente lo viven en unas circunstancias en que no habíamos visto en Chile hace mucho tiempo, cual es que muchos funcionarios policiales lamentablemente han perdido su vida en la actuación propiamente de la función policial. Y eso era una excepción en Chile, eso era, la verdad, muy escaso. Piensa que ya van 2.100 y tantos mártires de carabineros en toda su historia, y en el último tiempo solamente hemos tenido más de una decena de funcionarios policiales fallecidos. Entonces, se está concentrando lamentablemente situaciones en que fallecen carabineros en el cumplimiento de su función, y eso hace que la ciudadanía se vea más desprotegida, porque obviamente si es que ven a los carabineros que están siendo atacados por la delincuencia, ¿qué queda para el ciudadano común, ¿no es cierto?, que vive la inseguridad en las calles? Claro. Juan, una última pregunta. Algo que no va a ocurrir, pero me interesa cómo lo encararía. Supongamos que Boric, en esta encrucijada tan compleja en la que está, decide llamarlo. Usted conoce, porque ha estado ahí.
cómo manejarse con los carabineros. ¿Usted qué le aconsejaría al presidente? ¿Qué cree que debería hacer el presidente para, con todos estos antecedentes, poder recuperar la confianza de la fuerza? A ver, yo te diría dos cosas. Uno, creo que tanto la ministra del Interior como el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y Carolina Toá, conocen muy bien el trabajo que se debe hacer en el Interior, son autoridades con mucha experiencia, por lo tanto creo que ellos en ese sentido están trabajando correctamente. Lo que falta es que quizás eso se transmita también a Carabineros y que el presidente quizás a través de una norma, no tanto proyecto de ley, sino que a través de una norma, por ejemplo, a través de impulsar una adecuada regulación del uso de la fuerza, donde fije reglas claras de cuándo Carabineros va a poder usar la fuerza y cuándo Carabineros va a poder usar las armas. Algo que se discuta democráticamente, en que lo hablemos abiertamente, pero que la ciudadanía esté muy clara respecto de cuáles son las reglas a que se deben atener los carabineros cuando actúan. Y yo creo que si es que el presidente, en primer lugar, él impulsa este tipo de normas y en segundo lugar logra convencer a su coalición principalmente de que esto es lo que hay que hacer, creo que se lleva una señal potente para las policías, que el presidente está dispuesto a pagar costos políticos, a diferencia en el pasado, a pagar costos políticos para respaldar la acción policial en Chile. Juan Gali, muy interesante, gracias por este tiempo con DNews. Que estén muy bien.